Buenos días, muchachos. Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a aplicar la práctica de velocidad de reacción. El objetivo de esta práctica es conocer los factores que modifican la velocidad de una reacción química y su aplicación a un sistema en equilibrio, aplicando el principio de Henri Le Chatelier, con el fin de interpretar las condiciones necesarias para que una reacción química se pueda llevar a cabo. Así que sabemos que los factores que modifican la velocidad de una reacción química son 4. ¿Me pueden decir en voz alta cuáles son, muchachos? Concentración, temperatura, catalizadores y naturaleza de reactivos. Y naturaleza de reactivos, que son 4 factores. En el primer experimento vamos a aplicar efecto concentración. Así que tenemos que a 2 tubos de ensayo le vamos a colocar las sustancias indicadas aquí. Al tubo número 1, 1 mililitro de yoduro de potasio, más 1 mililitro de sulfito de sodio, más 1 mililitro de almidón y 3 mililitros de agua. Tubo número 2, 3 mililitros de yoduro de potasio, 1 mililitro de sulfito de sodio, 1 mililitro de almidón y 1 mililitro de agua. Muchachos, ¿me pueden decir cuál de los dos tubos, 1 y 2, cuál está más concentrado? El 2. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de ¿qué? De yoduro de potasio y menor cantidad de ¿qué? De agua. De agua. Así que se puede observar que el yoduro de potasio está más concentrado. Bueno, para llevar a cabo esta reacción sabemos que tenemos que tomar el tiempo de reacción, ya que la velocidad de reacción se entiende como la cantidad de sustancias que reaccionan y se transforman a productos en un determinado tiempo en segundos. Así que se procede a agregarle 1 mililitro de persulfato de potasio al tubo número 1, se tapa con un tapón y se inicia a tomar el tiempo de reacción agitando. Hasta cambio de color azul vamos a saber cuánto tiempo se tardó en efectuarse esa reacción. Y así repetimos el experimento con el tubo número 2 para determinar si efectivamente el tubo número 2 aplica menor tiempo de reacción que el tubo número 1. Bien, muchachos, pues el siguiente experimento va a ser efecto temperatura, en el cual se van a agregar las mismas sustancias al tubo número 1 y al tubo número 2. Pero en el tubo número 3 vamos a colocar el persulfato de potasio, que es el que nos ayuda a que cambie de color cuando ya se terminó la reacción. Se colocan dentro de un baño María que contiene el vaso de precipitado de 150 mililitros, contiene agua y los tubos están colocados dentro. Estos se van a calentar durante 10 minutos, manteniendo la temperatura a 50 grados centígrados. Después de que haya pasado este tiempo, se saca el tubo número 1 y se le agrega del tercer tubo 1 mililitro de persulfato y se empieza a agitar igual que en los experimentos, que en el experimento anterior. Se toma el tiempo de reacción hasta el cambio de color azul. Y se repite el procedimiento usando el tubo número 2. Así que aquí vamos a determinar los tiempos de reacción en el momento que se hagan los experimentos. Bien, que ese experimento se va a repetir usando agua con hielos en lugar de agua caliente. Y aquí se debe observar que usando agua caliente y agua con hielos, ¿en cuál deben ser los tiempos de reacción menores, muchachos? En agua caliente. En agua caliente. Aquí estaría aplicándose la teoría de ¿quién? De las condiciones. De las condiciones en cuál va a haber mayor número de choques cuando las sustancias reaccionen usando agua caliente o agua fría. Agua caliente. Agua caliente. ¿En cuál sería menor la energía de activación? En agua caliente. En agua caliente. Ok. ¿En cuál sería mayor la velocidad de reacción? En agua caliente. Agua caliente. ¿Y en cuál sería menor el tiempo de reacción? Agua caliente. Agua caliente. Ok. Bueno, pues en el tercer experimento vamos a usar catalizador. Así que se colocan las mismas sustancias
en el tubo número 1 y en el tubo número 2. Pero aquí se va a cambiar sulfato férrico en lugar de agua. Se va a cambiar porque el sulfato férrico, que es el catalizador, va a sustituir al agua en cada uno de los tubos. Se colocan las sustancias usando catalizador en lugar de agua y se procede de la misma manera a tomar el tubo número 1 y se le agrega el persulfato de potasio, se agita hasta cambio de color azul y se registra el tiempo de reacción. Lo mismo procedemos con el tubo número 2 y vamos a revisar a ver cómo es el tiempo de reacción usando catalizador. Ok, bueno, en el experimento aplicación naturaleza de reactivos vamos a usar en 3 tubos de ensayo. Se va a usar ácido clorhídrico, 2 mililitros de ácido clorhídrico al 10% en cada uno de los 3 tubos. Así que al primero se le va a agregar fierro en polvo, al segundo aluminio en polvo y al tercero fierro en clavo. Muchachos, si ustedes pueden observar, el primero y el segundo no nada más se va a aplicar naturaleza de reactivos, sino que en el primero vamos a usar fierro en polvo y en el segundo aluminio en polvo. ¿Qué estamos aplicando aquí además de naturaleza de reactivos? La superficie de contacto. ¿Y qué más? Si los dos están en polvo. Y La actividad química. la actividad química. Estamos con respecto al tubo número 1 y al número 2, como los dos están en el mismo estado de agregación en polvo y son 2 elementos distintos, vamos a ver cuál reacciona más rápidamente del fierro y del aluminio con respecto a su actividad química, ¿cierto? Y sí, con respecto al número 3, comparándolo con el número 1, que es fierro en polvo y fierro en clavo, ahí sí estamos aplicando ¿qué concepto? Superficie de contacto. Superficie de contacto, está relacionado con la naturaleza de reactivos. ¿Y quién tendrá mayor área de contacto? ¿El fierro en polvo o el fierro en clavo? Fierro en polvo. Fierro en polvo. Ok, pues vamos a verificar a ver si esto se cumple. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Bueno, en el primer experimento, como primer factor que contribuye en la velocidad de reacción sería la concentración. Tenemos 2 tubos de ensayo. Al primer tubo de ensayo se le colocan las sustancias mencionadas, al igual que al segundo tubo de ensayo, como mencionaron anteriormente. A estos 2 tubos de ensayo se le va a agregar 1 mililitro de persulfato de potasio. Procedemos a tomar el tiempo de reacción. Como podemos notar, la coloración cambia a un tono azul. El tiempo de reacción fue de 23 segundos y entre más pasa el tiempo, mayor será la intensidad de coloración. Por lo que podemos denotar que la velocidad de reacción es mayor y el tiempo de reacción es menor. Esto para el primer tubo de ensayo. Para el segundo tubo de ensayo procedemos a colocar igual 1 mililitro de persulfato de potasio. Lo tapamos y procedemos a tomar el tiempo. Podemos denotar que la coloración fue en menor tiempo. Esto se debe a su concentración, ya que contiene mayor cantidad de yoduro de potasio. Su velocidad de reacción es mayor y su tiempo de reacción fue menor. Su tiempo fue de 11 segundos, como podemos denotar. Ahora para el segundo experimento vamos a observar que otro factor que modifica la velocidad de reacción es la temperatura. En este caso tenemos 3 tubos de ensayo. Uno va a contener las mismas sustancias que se mencionan aquí y el segundo tubo va a contener estas sustancias. Ahora bien, tenemos este tercer tubo, el cual contiene 2 mililitros de persulfato de potasio. ¿Okay? Ahora,
Previamente se calentó un vaso de precipitado con agua y esos 3 tubos de ensayo se van a colocar dentro del vaso de precipitado. Hay que procurar que la temperatura se mantenga siempre constante en un aproximado de 50 grados centígrados. Bueno, después de haberse calentado durante un momento, tomamos el primer tubo de ensayo y se le va a agregar 1 mililitro aproximadamente de persulfato de potasio. Obviamente, el primer tubo de ensayo va a reaccionar a una menor velocidad que el segundo tubo, ya que tiene una menor concentración de persulfato de yoduro de potasio. Y como podemos observar, el tiempo de reacción fue de 5 segundos. Ahora bien, para el segundo tubo de ensayo, que tiene una mayor concentración de yoduro de potasio, de igual forma se le va a agregar 1 mililitro de persulfato de potasio. Bueno, como podemos observar, el tiempo de reacción fue de aproximadamente 10 segundos. Ahora bien, el aumento de temperatura no es el único factor que modifica la velocidad de reacción, ya que, por ejemplo, tenemos un vaso de precipitado con agua fría, la cual se encuentra a una temperatura aproximada de 15 grados centígrados. Ahora procedemos a colocar estos tubos de ensayo que tienen las mismas sustancias a la misma concentración y en la misma proporción. Ahora, pasado un tiempo, procedemos a sacar los tubos de ensayo y en el primer tubo de ensayo se va a agregar 1 mililitro de persulfato de potasio. Y como podemos observar, el tiempo de la reacción incrementó a 20 segundos. Ahora bien, el segundo tubo de ensayo tiene una mayor concentración de yoduro de potasio, con lo cual debería de ser un poco más rápido, pero por el efecto de la temperatura, de igual forma, va a tardar un poco más. Ahí se puede observar el cambio de color y efectivamente tardó un aproximado de 17 segundos. Y bueno, ese sería el experimento número 2, en el cual podemos observar que tanto el aumento de temperatura como el decremento de esta es otro factor que altera la velocidad de la reacción. Como siguiente factor que altera la velocidad de reacción tenemos a los catalizadores. En este experimento vamos a agregar en 2 diferentes tubos de ensayo las mismas sustancias que se agregaron en la primera de concentración, pero utilizando el catalizador en vez del agua. Teniendo este primer tubo de ensayo con 1 mililitro de yoduro de potasio, 1 mililitro de sulfito de sodio, 1 de almidón y 3 del catalizador. Y en este tenemos 1 mililitro del catalizador, 1 mililitro de almidón, 1 mililitro de sulfito de sodio y 3 del yoduro de potasio. En este tubo, que tiene mayor cantidad de catalizador, vamos a observar cuál es su tiempo de reacción. Agregamos 1 mililitro de persulfato y lo tapamos. Agitamos y ya vemos el cambio de coloración, registrando un tiempo aproximado de 14 segundos para el que contenía 3 mililitros del sulfato férrico. Ahora tenemos en el segundo tubo de ensayo una menor cantidad de el catalizador, el sulfato férrico, pero mayor cantidad de yoduro de potasio.
Yoduro de potasio. Agregamos 1 mililitro de persulfato férrico. Y en esta ocasión registramos un tiempo aproximado de 12 segundos. Esto quiere decir que tarda menos porque tiene mayor concentración de yoduro de potasio. Y para finalizar, tenemos como último factor la naturaleza de reactivos, que se relaciona directamente con la superficie de contacto. Aquí tenemos 3 tubos de ensayo. Los 3 contienen la misma cantidad de ácido clorhídrico al 10%, son 2 mililitros en cada uno de ellos. Y vamos a proceder a agregar fierro en polvo, fierro en clavo y aluminio en polvo. Esto se va a hacer simultáneamente para que se registre cuál es el que reacciona primero y cuál es el que tarda más en reaccionar. Al mismo tiempo. ¿Cómo? Y ahora, teóricamente, el aluminio debería de reaccionar más rápido que el fierro, pero debido a su superficie de contacto, podemos observar que en este ya se está viendo una reacción, mientras que en el aluminio se está separando. Y por el momento no vemos ningún tipo de reacción. En el fierro también podemos empezar a ver cómo está reaccionando el ácido clorhídrico. Pero tarda más debido a que tiene menor superficie de contacto.